¿Sabías que el hombre más longevo de la historia, según la Biblia, vivió 969 años? Su nombre fue Matusalén. Pero su historia no es solo una cuestión de cifras. Es un relato profundo sobre la paciencia divina, el juicio inminente y la esperanza en medio de un mundo corrupto. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, desde los primeros capítulos del Génesis hasta las puertas del diluvio, para descubrir quién fue realmente Matusalén y qué representa su asombrosa existencia. Matusalén aparece por primera vez en el capítulo 5 del libro de Génesis, en una lista genealógica que traza el linaje desde Adán hasta Noé. Su padre fue Enoc, uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Enoc no murió como los demás, sino que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta expresión sugiere una comunión tan profunda con el Creador que le fue concedida una partida extraordinaria de este mundo. Este detalle es clave, porque nos muestra que Matusalén nació en un hogar marcado por la cercanía con Dios. El nombre de Matusalén en hebreo, Metushelach, puede traducirse como hombre del dardo, o cuando él muera, vendrá. Esta última interpretación ha sido adoptada por muchos teólogos que ven en su nombre una profecía encarnada. Según la cronología bíblica, el año de su muerte coincide exactamente con el año en que comenzó el diluvio. Esta coincidencia ha sido vista como una señal del cielo. Mientras Matusalén viviera, la gracia de Dios estaría extendida sobre la humanidad. Pero su muerte marcaría el final de esa gracia y el comienzo del juicio divino. Vivió 969 años, la vida humana más larga registrada en la Biblia. Esta longevidad no es solo una curiosidad estadística, tiene un significado teológico profundo. Refleja la paciencia de Dios, quien esperó casi 1000 años antes de desatar el juicio sobre una humanidad corrompida. Cada día de la vida de Matusalén fue una oportunidad para que el mundo se arrepintiera, para que volviera a su Creador. Pero, en vez de eso, el mundo se sumió en la violencia, la corrupción y la idolatría. La época de Matusalén fue una de transición. Fue testigo del declive espiritual de la humanidad, del auge de la maldad, pero también fue parte de una línea de fieles que mantuvieron viva la llama de la fe. Fue hijo de Enoc y abuelo de Noé. Su vida conectó la era de los patriarcas antediluvianos con el juicio purificador del diluvio. La Biblia no nos dice mucho sobre sus acciones específicas, pero su genealogía lo posiciona como un eslabón vital en la historia de la redención. Su padre, Enoc, fue un hombre tan piadoso que no vio la muerte, sino que fue llevado por Dios. Según el libro de Enoc, un texto apócrifo ampliamente leído en la antigüedad, Enoc tuvo visiones celestiales y fue instruido por ángeles. Antes de ser tomado por Dios, dejó escritos a su hijo Matusalén, advirtiéndole de los juicios venideros y exhortándolo a mantener la fe. Matusalén, según estas tradiciones, conservó esas palabras, las transmitió a sus descendientes y vivió con reverencia en una era cada vez más corrupta. En una generación en la que los hombres se volvían más violentos, codiciosos y esclavos de sus pasiones, Matusalén representó un remanente fiel. No fue perfecto, como ningún ser humano lo es, pero vivió lo suficiente para ser un recordatorio constante de las promesas de Dios, de la justicia de su padre Enoc y de la santidad perdida del Edén. Fue contemporáneo de Adán durante más de 200 años, lo que significa que pudo haber escuchado de primera mano los relatos de la creación, del paraíso y de la caída. Esta conexión directa con Adán es impresionante. Imagina la posibilidad de haber escuchado del propio Adán cómo fue caminar con Dios en el jardín, cómo se sintió al desobedecer, cómo cambió el mundo después del pecado. Matusalén probablemente fue un depositario de estas historias y un transmisor de ellas a sus hijos y nietos. Es posible que las enseñanzas orales de los primeros días del mundo se conservaran gracias a su longevidad y a su fidelidad. La Biblia nos dice que Matusalén engendró a Lamec a los 187 años. Lamec, a su vez,
fue el padre de Noé. La conexión entre estos tres hombres es importante. Lamec fue quien profetizó sobre Noé, diciendo que éste nos consolará de nuestros trabajos y del dolor de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es probable que Matusalén también viera en su nieto una señal de esperanza, un posible redentor, un hombre diferente en medio de una generación perversa. Según la tradición del libro de Enoc, cuando Noé nació, su apariencia fue tan extraordinaria que Lamec se asustó y pensó que no era su hijo, sino un ser celestial. Fue Matusalén quien intercedió y consultó a Enoc sobre el asunto. Enoc le reveló que el niño era humano, pero que estaba destinado a sobrevivir al juicio de Dios y que jugaría un papel fundamental en el futuro de la humanidad. Matusalén, entonces, protegió y cuidó a Noé, sabiendo que era parte del plan divino. A lo largo de su vida, Matusalén presenció el auge de una civilización poderosa pero corrupta. Las ciudades comenzaron a florecer, la metalurgia se desarrolló, los hombres de renombre surgieron, posiblemente los Nefilim, descritos como gigantes o seres caídos que mezclaron lo celestial con lo humano, y la maldad se multiplicó. El corazón del hombre se inclinaba constantemente al mal, y Dios se entristeció de haber creado al ser humano. Matusalén vivía cada día como un anciano sabio entre una generación que ignoraba la voz del cielo. A pesar de su silencio en el texto bíblico, su sola presencia era un mensaje. Cada día que vivía era una advertencia viva. El juicio vendrá. Su vida fue un reloj divino, una cuenta regresiva. Cuando finalmente murió, se rompió el silencio del cielo y comenzó la lluvia. Un juicio que había sido anunciado desde generaciones anteriores. Un juicio que solo Noé y su familia estaban preparados para enfrentar. Matusalén no entró en el arca. Murió antes de que comenzara el diluvio. Algunos rabinos enseñan que murió exactamente 7 días antes, y que ese fue el motivo por el cual Dios retrasó el inicio de las lluvias una semana, para honrar el duelo de los justos por Matusalén. Otros creen que su muerte coincidió exactamente con el primer día del diluvio, como cumplimiento literal de su nombre. Cuando él muera, vendrá. Después de su muerte, Noé construyó el arca, obedeciendo cada detalle dado por Dios. La generación de Matusalén no escuchó. Rieron, burlaron y vivieron como si nada malo pudiera pasarles. No creyeron en las advertencias, ignoraron la sabiduría de los antiguos y despreciaron la paciencia divina. Pero llegó el día. Las fuentes del abismo se rompieron, las cataratas del cielo se abrieron y el agua cubrió la tierra. Solo Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos sobrevivieron. El mundo de Matusalén desapareció bajo las aguas, pero su legado sobrevivió. Su nieto Noé mantuvo viva la fe, y la historia de Matusalén fue registrada para que las futuras generaciones supieran que hubo un hombre que vivió más que nadie, que fue testigo de siglos de historia humana, y que su vida marcó el umbral entre la paciencia de Dios y su justicia. Hoy, la figura de Matusalén sigue siendo mencionada en estudios bíblicos, sermones y enseñanzas espirituales. Su nombre es sinónimo de longevidad, pero también de gracia extendida. Representa la espera divina, la oportunidad de arrepentimiento. Nos recuerda que cada día que respiramos es una oportunidad, una prórroga concedida por el cielo. Jesús, en los Evangelios, comparó los días previos a su venida con los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, y no sabía que el juicio estaba cerca. En ese sentido, el mundo moderno no es muy distinto del mundo de Matusalén. Vivimos en una época de avances, tecnología, poder y corrupción. La voz de los profetas muchas veces es ignorada, y la paciencia de Dios es malinterpretada como aprobación. Pero llegará el día. Matusalén nos enseña a vivir con propósito, a usar el tiempo sabiamente. Su vida fue larga, sí, pero no fue vacía, fue un testimonio. Su silencio en la Biblia es paradójicamente un grito de advertencia. Vivió más que nadie, pero no para vanagloriarse, sino para dar espacio al arrepentimiento.
Su muerte fue la señal del fin, pero también el comienzo de algo nuevo. Después del diluvio, la humanidad comenzó de nuevo. Noé salió del arca, construyó un altar y adoró a Dios. Las generaciones siguientes recordarían los tiempos antiguos, los hombres de fe como Enoc, Matusalén y Lamec, y en esa memoria colectiva se conservaría la lección: Dios es paciente, pero también es justo. Matusalén no necesita discursos largos, su vida fue el discurso. Vivió 969 años. Su número sigue siendo una marca en la historia. Pero más allá del número está el mensaje: aprovecha el tiempo, honra a Dios, vive con reverencia, porque un día, como en los días de Matusalén, se acabará la espera y vendrá el cumplimiento de lo anunciado.